Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 19 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio Usach 94.5 FM, a menos que nos estés viendo en una repetición, porque recuerda, los fines de semana también estamos repitiéndonos, no esa repetición desagradable, no después de comer, que te queda un sabor, no, una repetición agradable los fines de semana de este programa, sábado y domingo por Santiago Televisión, Spotify, YouTube, hay muchas alternativas donde nos puedes ver desde Chile y el mundo también. Una pregunta para empezar a estimular la cabeza. ¿Por qué no hacemos sonar los dedos? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa cuando te haces sonar los dedos? Si es que lo hacen, ¿no? Porque no es que sea algo universal. Muchos de hecho rehuyen de aquello. Porque ese sonido, como un clac. Mira, ahí está. Qué increíble diseño sonoro tenemos en este programa. Ahí. Perfecto. A algunos les trajo satisfacción, otros quizás les molestó un poco. Y no es un hueso rozando contra otro. Son burbujitas. En serio, porque tus articulaciones están llenas de líquido sinovial, que es como un aceite para que tus huesos no se desgasten. Y cuando estiras o presionas una articulación, eso hace que dentro de ese aceite se formen burbujas de nitrógeno. Yo le digo burbuja, pero en realidad es cavitación sinovial, así le dicen los científicos. Y el sonido que se escucha al final no es como uno podría pensar cuando se rompen esas burbujas, ¿no? Cuando explotan esas burbujas, como uno creería. El sonido son esas burbujas formándose a velocidades supersónicas. Pero lo curioso es que sí, algunas personas se vuelven como adictas a hacerse sonar las articulaciones, pero no todas. Yo, por ejemplo, no lo hago, y es porque algunas personas crecieron en lugares donde era común que la gente se hiciera sonar los dedos, y eso moldea la conducta. Pero en otras familias, hacer eso se desincentiva, lo que condiciona también como una aversión a hacerse sonar los dedos. El tema es que no todos suenan igual ni por las mismas razones. No todas las articulaciones, si te las haces sonar, tienen también las mismas consecuencias. Por ejemplo, tus nudillos son fáciles porque son articulaciones pequeñas, con poco líquido sinovial, como este aceite lubricante, por decirlo, ¿no? Pero cuando te haces sonar el cuello o la espalda, estamos viendo articulaciones más grandes e incluso tendones de repente. ¿Pero es dañino? A mí siempre me dijeron que hacerse sonar los dedos es malo, ¿no? Como que eso es lo que se repite. Pero la verdad es que la evidencia científica, pese a que dicen que da artritis, no sé, es bien clara. Hacerlo ocasionalmente no causa mayores daños. Si abusas de eso, por supuesto, es otro el cuento. Pero es mucho más peligroso, por ejemplo, hacerse sonar el cuello que hacerse sonar los nudillos de vez en cuando. Lo divertido es que nuestro cuerpo desarrolló este mecanismo como una forma de mantenimiento articular, ¿no? Este aceite que te digo, el líquido sinovial. Pero nosotros lo usamos también para desestresarnos. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Tenemos redes sociales y la idea de las redes sociales no es solamente que estén ahí, sino que generen interacción. Tú puedes escanear un código QR que aparece ahí abajito en la pantalla de tu televisor. Si estás en la radio, bueno, te las dicto. Santiago Televisión, la red social, Radio Usach, Diario Usach, Usach Oficial y tantos más. Si lo escaneas es como un menú de un restaurante, pero te vas a contenidos tan interesantes como este que subimos ayer. Mira, veámoslo. ¿Por qué solo cantamos en la ducha? Responde la experta. Primero porque estamos solos y se supone que nadie nos está escuchando y nos sentimos más libres. También cantamos en la ducha porque estamos llenos de azulejos, entonces eso produce una resonancia mejor, el sonido sale más gordito, más denso. Por lo tanto, si yo digo se multiplica y suena como más bacán. También cantamos en la ducha porque el vapor nos genera una hidratación mayor y es mejor para el tracto respiratorio, para el tracto vocal. ¿Por qué algunos cantantes cierran los ojos para cantar? Uno podría decir que cerrar los ojos te hace conectar mejor con lo que canta. Sí, es posible, como es una manera de escuchar también. Y también porque el canto exige de alguna manera que uno produzca mucha vibración adentro de su cuerpo. Uno tiene que entender bien dónde está dirigiendo esa vibración. Hay un fenómeno que se llama resonancia, que es que uno genera esta vibración acá, pero eso no es lo que escuchamos de afuera. Nosotros escuchamos lo que las cajas de resonancia del cuerpo emiten. Uno de alguna manera dirige el sonido también por dentro para que salga de una manera o de otra.
La ciencia del canto, qué fascinante, lo hablamos ahí con Gabriela Aguilera. Ustedes, por supuesto, comentaron un montón en las redes sociales porque no solamente le preguntábamos qué es lo que pasa, que solamente cantamos en la ducha y no en otras partes, o por qué las personas cierran los ojos, sino que también esto, por ejemplo, de que la voz viene de la guata o la voz viene de la garganta. Hay que estirar, hay que precalentar antes de cantar. Todo eso ustedes lo comentaron en las redes sociales. Mira, vamos a los 15 segundos de fama que tienen ustedes, leamos los comentarios que nos dejaron. Una persona dice, pero entonces nuestra voz de la ducha no es la verdadera. Sí, claro que es tu voz verdadera, pero uno podría decir que la percepción de la voz se ve mejorada por el entorno, ¿no? Nos contaba Gabriela, el vapor, la humedad, ayuda a que uno se sienta más cómodo cantando porque las cuerdas vocales necesitan humedad para funcionar mejor. Los azulejos, aquellos que tienen un baño chiquitito con pocas ventanas, generan mayor reverberación, lo que hace también que te escuche y tengas como un feedback, por decirlo de alguna manera, similar a tener una muela en la oreja, como lo tienen los cantantes. Bueno, y tantas otras cosas. Qué buena la explicación, dice otra persona. Por mi lado canto Bohemian Rhapsody para calcular el tiempo en la ducha. ¿Cómo es eso? ¿Cuánto dura Bohemian Rhapsody? ¿Serán como 6, 7 minutos? Podríamos escuchar una canción más corta, ¿eh? Sí, para ahorrar agüita. Una canción de 4 minutos. Podría ser algo de, no sé, de GP. Una canción de GP para bañarse en la ducha. Unos aplausos nos manda también Teatro UC, mira que nos comenta. Y Sophie Maite dice, pero entonces, no, mentira. Axela Dalid dice, porque el reverb te hace escuchar mejor, obvio. No me gusta ese tono, ¿ah? No me gusta, me gusta que mantengan la posibilidad de sorprenderse. Claro, vean eso y dicen, por el river, sí, qué fascinante que es la ciencia. Así hay que abordar el mundo. No todo es obvio, no todo es obvio. De hecho, les comentaba en otro programa, lo pueden revisar, no me acuerdo el día, pero partí haciéndoles la pregunta, ¿qué es eso de obvio? Depende mucho de la persona, de tu capital cultural, de cuánto sabes la invitación. A ver, todo el mundo como que nada es obvio. Todo es curioso, todo merece una explicación. Incluso los memes como el tralalero, tralala, que lo conversamos también acá en el programa, ¿qué significa? Ya, nada es obvio, nada da lo mismo. Todo es analizable, todo merece una explicación. Seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre las moléculas de la vida. ¿Cuáles son las esenciales, indispensables en la astronomía, por ejemplo, que uno explora más allá de nuestras fronteras para que haya vida a nivel químico? Lo conversamos con Viviana Guzmán, astrónoma académica también de la Universidad Católica. Viviana, nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar en el programa. Hola. ¿Bien? Súper bien, gracias. Oye, Viviana, hagamos primero un contexto como explicándole a la gente, porque acá vamos a entrar de lleno en lo que es tu especialización, que es la astroquímica. Y naturalmente uno ya tiene la intuición, astroquímica, astrología iba a decirme, me despiden hoy día mismo. Astronomía y química, ¿no? Exacto. Pero algo que me llama la atención es que la química, como la conocemos terrenal, laboratorios, qué sé yo, uno trabaja con los químicos, ¿no? Los está viendo, estoy cerca, los puedo hasta tocar, si es que, dependiendo del caso. Pero la astroquímica como que chuta, están re lejos. ¿Qué es la astroquímica y cómo se maneja esa diferencia con la química en la Tierra? Sí, bueno, la astroquímica en verdad, mis estudiantes se asustan cuando escuchan eso, en verdad no es tanta química. Con química nos referimos que estamos estudiando todo lo que es moléculas, pero en el medio interestelar, en lugares donde se forman estrellas y planetas. Ya. Entonces estudiamos qué moléculas hay, cuántas hay, pero claro, no es como aquí en la Tierra que podemos tener un laboratorio y no tocarlo, muchas veces es peligroso tocar los químicos, pero podemos hacer experimentos. Nuestro experimento lo único que podemos hacer es recibir la luz que estas moléculas emiten. Y nosotros al recibir esa luz podemos identificar qué moléculas son, cuántas son, y eso nos dan propiedades físicas de los objetos en donde están presentes. Por ejemplo, la temperatura, la densidad, hay un montón de información clave que podemos aprender gracias a la presencia de estas moléculas en estas regiones. Oye, ¿cómo no me cae en la cabeza cómo la luz nos dice qué químicos hay en un lugar? Porque acá hay no sé, uno podría hacerlo acá también, como con cierto tipo de lente y ver qué químicos, de qué está hecho la mesa, o algo propio de la astronomía. Justamente, o sea, la manera en que nosotros identificamos los compuestos químicos, los elementos, las moléculas o átomos, es por un espectro. Uno toma un espectro, dice luz básicamente, dividida en muchas frecuencias o longitudes de onda, y las moléculas tienen una huella digital bien particular cada una, que no es igual a otra. Entonces nosotros viendo el espectro podemos saber, viendo las líneas que hay, qué moléculas están presentes y cuáles no. ¿Y qué tan preciso es? ¿Es uno a uno? Es como, el espectro primero, la luz, ¿en qué valor se mide el espectro? Depende hay distintos. Está en el rango visible, en el óptico, entonces tienes longitudes de onda muy chiquititas, como el óptico, y longitudes de onda que son más grandes, y ahí nos vamos ya a las ondas de radio. Ya. ¿Y estas son hertz? Perdón, ¿cómo se mide? La frecuencia es en hertz. En hertz. Sí. ¿Y hay un hertz para cada elemento químico?
como por decirlo así. O sea, si yo detecto una frecuencia, invento un número probablemente muy equivocado, 20.000. Yo digo, ¿eso es nitrógeno? No, necesita más de una línea. Ya. Una molécula va a tener una huella digital. ¿Cómo que si ese son cruce de información? ¿Cuántas cruces necesitáis para determinar qué elemento químico hay? Sí, depende de las moléculas, pero en radio en general son al menos 3 líneas y tratamos de tener, y con eso ya estamos seguros de que esa molécula y no nos confundimos con otra. ¿Cuál es como la más fácil de detectar, así como para que nos dé un ejemplo CO. práctico? Monóxido de carbono. ¿Ya? El CO es lo más abundante que hay después del hidrógeno molecular, que es lo más abundante. Y es súper brillante, eso se detecta súper rápido. De hecho, con una línea ahí sabemos inmediatamente que es ¿Y con CO. una línea te referís como a una foto, por decirlo así, una medición? Una emisión en una banda y la vemos en una frecuencia. Ya, como un pic, como que fuera una... De hecho, una frecuencia me recuerda mucho al audio. De repente uno se ve una frecuencia, un pico así, una frecuencia particular, es como eso mismo. Exacto. Ahora no es solo una frecuencia, pues se ensanchan las líneas, así que es una gaussiana en general. Es como una campanita. Uno de un perfil exacto, una campanita. Oye, ¿y cuáles son, tú hablaste entonces del CO2, cuáles son, vamos a llegar ya, cuáles son las moléculas más esenciales para la vida, que es la vida también, porque es vida orgánica, inorgánica, etcétera? Sí. Pero en el universo, en el espacio exterior, uno siempre piensa que hay vacío absoluto, pero igual hay químicos ahí, ¿o no? Y eso es súper impresionante. Comparado a la Tierra, el universo en verdad es un vacío. Y tienes toda la razón, las densidades son mucho más bajas. Y uno pensaría que no se van a formar ninguna molécula. Que no hay nada. Para que se formen moléculas tienen que chocar átomos, ¿no es cierto? Y moléculas chicas, y así una reacción ocurre y se van formando las moléculas. Las probabilidades son bajísimas, pero el universo es tan grande que al final se suma todo esto y se forman moléculas. ¿Y qué químicos se encuentran en este vacío aparente? De todo. Depende de la región que lo estudie, pero en las regiones más densas donde se forman las protoestrellas se han encontrado moléculas bastante complejas, de hasta 12 átomos, incluso hay una, la más grande es como de 60, pero que es como una bola de carbono. Pero hay otras moléculas que son más pequeñas, pero igual son grandotas, que son lo que nosotros llamamos moléculas prebióticas. O sea, antes de que prebiótico. Son los ingredientes básicos para empezar a formar proteína y material ADN, claro, que es como lo básico que necesitamos para formar vida. Qué buena. ¿Y cambia la composición química si yo comparo el sistema solar con sistemas extrasolares? Súper buena pregunta. ¿Hay como una firma química, digamos, en distintas partes del universo? Eso es justamente lo que yo estoy tratando de hacer, lo que a mí me gusta hacer. Increíble, me pagan por hacer buenas preguntas. Claro, es ver qué tan único es nuestro sistema solar. Y nos hemos dado cuenta que no es nada único. O sea, cuando miramos otras estrellas que se están formando y vemos su composición química, es muy parecida a lo que vemos aquí en el sistema solar. Y lo que comparamos en el sistema solar es la composición de los cometas en general. Porque los cometas guardan material pristino de la época temprana cuando se estaba formando el Sol y los planetas. Entonces, al ver las composiciones de los hielos que hay en estos cometas, lo comparamos con lo que observamos alrededor de otras estrellas, en el gas alrededor de otras estrellas, y vemos que es muy parecida la composición. Y eso nos dice que al final cualquier estrella en verdad tiene los ingredientes básicos. No quiere decir que van a desarrollar vida, obviamente, pero tienen todas las condiciones que nosotros tuvimos cuando se estaba formando la Tierra. Pero es interesante eso, que el sistema solar no es tan único, porque uno diría, como desde una perspectiva más infantil, ¿no? Como, pucha, no somos especiales. Pero al final igual es una muy buena noticia, siento yo, porque encontrar otros sistemas solares, y ahí te dejo a ti que lo expliques, pero tiene consecuencias importantes desde la astronomía, ¿no? Si es que encontramos sistemas solares similares al nuestro, químicamente hablando. Exacto, o sea, eso es lo que muchos astrónomos están tratando de hacer. Toda la gente que busca exoplanetas, están tratando de buscar planetas parecidos a la Tierra, ¿cierto? Con condiciones similares a la Tierra. Y lo que nosotros hacemos por el lado de la astroquímica es ver si tienen los ingredientes necesarios para que desarrollen vida. Pues se puede formar un planeta, pero que tenga no acceso a agua, material orgánico, otra cosa. Y lo que hemos encontrado es que sí, que la mayoría tiene ese material. Ahora, el sistema solar sí igual es bien único en el sentido del tipo de planetas que tiene. No hemos encontrado otros sistemas planetarios tan parecidos a la Tierra. Es bastante ¿En qué sentido el tipo de planeta? ¿La cantidad? ¿Que hay planetas mezclados gaseosos con rocosos? El tipo de planetas. El planeta más común son planetas que se llaman supertierra, que son un par de veces más grandes que la Tierra en masa. Y planetas más pequeños, o la configuración que tenemos de los planetas gigantes con el planeta terrestre, no es tan común. Me encanta que es muy tierracéntrico ese concepto de supertierra. Sí, bueno, es que siempre los definimos así, los super Júpiter, los sub Neptunes. En base a lo que conocemos. Sí, qué bueno. Oye, tú decías entonces, justamente la pega es ver en estos sistemas extrasolares que se parezcan al nuestro,
que haya como química que pueda habilitar vida, de alguna manera. ¿Cuáles son esas moléculas? Entremos ya de lleno en ese terreno, porque uno pensaría el oxígeno, pero asumo que muchas más, y de repente puede que ni siquiera el oxígeno. Hay acá en la Tierra, vida anaeróbica, sin oxígeno. Entonces, ¿qué molécula? Sí. Bueno, hay dos cosas. O sea, lo que yo hago es ver en el gas antes que se formen los planetas en general, ¿Ya? y después está todo lo que se ve en la atmósfera de ese planeta, ¿Ya? que es un poco distinto, porque ahí se destruye, se regenera un poco la química. En la parte de la formación de estos planetas, los ingredientes originales, vemos moléculas que en realidad son poco sencillas cuando lo comparamos con alguien que hace astrobiología, por ejemplo, que ahí se ríen de nosotros. No son moléculas gigantes que no son proteínas, obviamente, sino que son los precursores. Pero nos hemos dado cuenta que necesitamos moléculas bastante sencillas. Por ejemplo, el HCN, que es una molécula súper pequeña. ¿Tiene un nombre así como largo la nomenclatura, el HCN? Como hidrógeno con carbono. Hidrógeno, carbono y nitrógeno. Eso. Sí, un cianuro de algo. con hidrógeno. Que un poco tóxico acá en la Tierra. Eso estaba pensando. Sí, acá no lo queremos mucho, pero es súper clave para la vida. Y en experimentos que se han hecho, si tú tienes un poquitito de HCN y le pones un poco de energía, radiación, ¡boom!, salen moléculas súper choras que son básicas, precursoras de moléculas prebióticas, que se le llaman. Que eso todo ocurra es otra cosa, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos viendo es que los ingredientes básicos ya están afuera. No necesitan formarse aquí en la Tierra. ¿Y cuál es la diferencia? Tú hiciste la precisión y me pareció genial, como entre estudiar la química y las moléculas que se necesitan para la vida en la formación del planeta, como tú dijiste, versus lo otro que ya es la atmósfera, que es como lo que uno se imagina en las películas, no sé, que analizan la atmósfera y dicen, vamos a ir a colonizar esta cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Porque uno podría decir, al formarse el planeta, ya entonces hay moléculas suficientes para la vida, pero no por eso podemos ir a respirar a ese planeta. Exacto. Es que imagina, hay que pensar cómo se forman los planetas. Es un sistema... O no por eso hay aliens también. ¿No? Claro, bueno, bien llevarlo al extremo. Sí. Lo que pasa es que cuando se forman los planetas es un proceso igual bien caótico con alta energía. Imagínate, cuando uno se imagina la Tierra cuando se estaba formando, es lava, todo caliente, ¿no es cierto? Entonces mucho del material que estaba en esa región donde se formó el planeta se destruye, esas moléculas, porque hay mucha energía, altas temperaturas. Entonces hay dos procesos. Uno, lo que se puede salvar o preservar cuando se forma el planeta. Pero hay una segunda etapa, que es lo que ocurre acá en la Tierra, que es el bombardeo de cometas, que viene después. Los cometas se cree que trajeron el agua aquí a la Tierra, los océanos, ¿no es cierto? Y junto con eso, un montón de moléculas prebióticas que pudieron generar la Tierra no salió del horno, como por decirlo así, lista para ser habitada. No, pues no. O sea, aparte de ese material de la Tierra que está en las rocas, se puede liberar a la atmósfera y se preserva. Pero hay toda una segunda etapa que viene de lo que viene de los cometas. Entonces, por eso igual es interesante estudiar los cometas aquí en el sistema solar, porque nos dan indicios de... qué pudo haber originado la atmósfera y los océanos acá en la Tierra. Oye, ¿y en qué están las investigaciones que han hecho? Porque justamente está trabajando en esto no solo la Católica, sino que en un núcleo milenio. Hemos encontrado, por ejemplo, planetas que hayan sido bombardeados por cometas, así como la Tierra, o planetas que se hayan formado más o menos y que puedan, uno decir, eventualmente vaya a haber vida. ¿Qué tan cerca estamos de eso? ¿En qué está la investigación actual, por decirlo así? Sí, o sea, a ver, que hayamos visto el bombardeo, no, pero sí hemos visto planetas que tienen atmósfera. Entonces, probablemente sí, tuvieron algún tipo de... Algo pasó. Sí, algo pasó que tiene la atmósfera. Ya. Y lo que tratamos de hacer es estudiar la composición de esa atmósfera para ver si hay justamente químicas que están en equilibrio o fuera del equilibrio. Si algo está fuera del equilibrio, tú puedes decir, quizá hay vida ahí, que no lo podemos explicar con procesos simplemente bióticos, tiene que haber algo abiótico, ¿cierto? Biótico, justamente que produzca ese fuera de equilibrio en la química. Y aquí hay un poco de especulación igual y harto debate, porque hay varias recetas. Tú podrías decir, bueno, tiene que haber harto de esta molécula, pero poca de esta, y así han habido varios artículos. La receta, por decirlo así. Una receta, pero siempre hay otra persona que dice, bueno, no, tú dices que esta es la receta, pero fíjate que si yo hice este estudio y en verdad sí se puede explicar sin vida. O sea, yo creo que uno podría decir, seguro hay muchas recetas distintas, ¿o no? No hay tantas, de hecho, porque no tenemos ninguna todavía que sea una receta segura. Todas que convenza a todos. Exacto, sí, todavía se está trabajando y siempre puede haber una reacción química que no hemos considerado, que haga que se explique todo. Pero eso es más o menos lo que se puede hacer, buscar alguna receta, una combinación de moléculas y con abundancia, obviamente, tener la abundancia, que nos digan, esta química está fuera del equilibrio, entonces este planeta tiene altas chances de un candidato al final. Eso es lo que hacemos ahora, buscar candidatos para estudiarlo en más profundidad.
Oye, y para estudiar estos candidatos que están fuera de los límites del sistema solar, ya nos decía al principio, la luz es muy importante, obviamente eso es observación, distintos instrumentos desde la Tierra, pero acá como, no sé si ha pasado antes, pero ¿les ayudaría a tener como acceso directo a estos planetas? Como si uno pudiera mandar así como a Marte un robot que saca cuestiones, vuelve a la Tierra y analizan eso. ¿Nos ayudaría eso a tener misiones más precisas? ¿Cuál sería la diferencia con estar dependiendo de la luz nomás? Totalmente, o sea, tener la oportunidad de tener muestra in situ en el laboratorio, sí, porque nosotros estamos limitados un poco por la sensitividad. Pero no existe esa tecnología, como de mandar algo extrasolar y que recupere. A otras estrellas no, pero sí en el sistema solar. En el sistema solar sí se puede hacer. Y algo súper interesante que se está haciendo ahora es estudiar los cometas, de nuevo vuelvo, porque se pueden enviar misiones a cometas. Y han habido varias misiones que han ido al Rosetta, por ejemplo, hay otro que fue a Bennu, que estos son cometas que están aquí en el sistema solar. Y mandan una nave que lo estudia allá in situ. Incluso ahora hay algunas que logran mandar a la Tierra esa muestra. No solo analizarla allá in situ, sino que mandan la muestra a la Tierra y aquí se puede hacer un montón de... Un análisis más fuerte que en el espacio, por decirlo. Y eso que permite es ver más detalle, porque nosotros con la luz, el problema que tenemos, si bien podemos estudiar todo el rango del espectro, cosas que son muy débiles y que están muy lejos no las vamos a ver. Si tú te acercas, vas a poder ver señales que son mucho más débiles. Entonces podríamos ver moléculas que no vemos acá, pero es una cosa de que están muy lejos y la señal a ruido. Técnica. Exacto, limitación técnica. Oye, bien, te habrás dado cuenta, tenemos acá preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La pecera! La tenemos acá, casi me caigo en mi asiento tratando de mostrarte la pecera. Y no hay que asustarse porque este juego no se gana, no se pierde, la verdad, ni una habilidad se requiere, aparte de saber astroquímica, en tu caso. Entonces, ¿de qué se trata esta pecera? Cada uno de estos papelitos, Viviana, tiene una frase reduccionista, provocadora, que nosotros le llamamos factos, que pueden ser correctas, pueden requerir que la matices o pueden ser falsas. Entonces yo voy a leerla a la cámara y si es una tontera lo que estoy diciendo, tú lo corriges o lo matizas desde tu expertise y si que es correcto, bueno, me dices es correcto y también desarrollas por qué es correcto y me das más información. ¿Te parece? Me parece. Vamos a sacar un papelito entonces de la pecera. Este no, porque sería trampa al agua. Vamos con otro papelito para hablar con Viviana Guzmán, astrónoma y académica de la Universidad Católica. Estamos hablando sobre las moléculas esenciales para la vida. A ver qué es lo que dice la pecera. Sin carbono no existe la vida. ¿Qué dice la experta? No existe la vida que conocemos. A ver. Completo la oración. A ver. La vida que conocemos nosotros es en base a carbono, ¿no es cierto? Y es el ingrediente esencial. Y dicho, cualquier molécula orgánica, por definición, tiene que tener carbono. Entonces, claro, si tú me dices sin carbono no hay vida, exacto, pero es la vida que conocemos. No sabemos si existe otro tipo de vida basada en sulfuro, en silicio, no sé. ¿Teorías, hipótesis que tengan o que manejen los astroquímicos al respecto? No, porque no sabemos, de hecho, ni con la química del carbono cómo se desarrolló la vida. ¿No es cierto? Sabemos que tiene carbono, pero de cómo todos los pasos de que se forma el ADN a la vida es algo que todavía no se entiende. ¿Y la vida esta que dicen inorgánica, que no tiene carbono, esa le decimos que no es vida o no quiero decir que no cuenta, pero ¿por qué esta separación? ¿Cuál es la gran diferencia entre detectar carbono y vida sin carbono? Es material que tiene el potencial de formar vida, pero tampoco es que tenga vida, ¿no? Es simplemente que son ingredientes necesarios para la vida. Qué increíble como esta cuestión que la tenemos como tan grabada en la cabeza, incluso sigue siendo un misterio, siento yo, como los distintos tipos de vida que puede existir. No solamente porque encuentres carbono, entonces es sinónimo de que va a haber vida en un planeta tampoco, asumo. No, es que tienen las posibilidades de... Las posibilidades. Si no hay carbono, claro, decimos no hay chances de que formen vida como la que nosotros conocemos. ¿Y se descarta por completo? Sí, ahora no hemos encontrado un planeta que no tenga carbono. El carbono es está en todos lados, la verdad. Así que hasta ahora yo diría que la gran mayoría, si no todos los planetas, tienen posibilidades de desarrollar vida. Y dentro, supongo que detectamos carbono, y te decía al principio que los distintos tipos de vida que uno puede decir. ¿Cuáles son los tipos de vida? Cuando uno dice vida extraterrestre o vida fuera de la Tierra, la gente obviamente se va a la ficción y piensa en humanoides, cuestiones así. Otros que de repente les gusta más la astronomía entenderán que son bacterias, pero ¿cuáles son los distintos tipos de vida que pueden existir en un planeta cuando uno dice acá podría haber vida, según la química que estamos detectando? O sea, hay dos cosas, está lo que es vida y la vida inteligente, tú estás preguntando, creo yo. Vida inteligente no tenemos... No, eso sería una noticia y marcaría casi que antes después de Cristo. Hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de eso. Lo que nosotros buscamos, claro, es vida más sencilla, pero ni siquiera es bacteria, o sea,
el potencial de que se desarrolle vida. Detectar vida, volvemos a esto que hablamos de la atmósfera, es ver algún tipo de química fuera del equilibrio que nos diga que tiene que haber algún tipo de, no sé, pueden ser microorganismos, una vaquita incluso, no sabemos, podría ser cualquier... Sí, porque de repente se han visto noticias y la gente se vuelve loca y le ponen likes a las cuestiones y se hacen virales, como que encuentran, por ejemplo, bacterias o bichos, probablemente incluso el titular sea en ese sentido incorrecto, pero en hielo, ponte tú, en hielos en ciertos planetas milenarios, y dicen que ahí podrían encontrar vida, pero no necesariamente estamos buscando entonces que haya vida que ya existe, sino que el potencial de que se forme a futuro. En otras estrellas, sí. En otras estrellas lo que buscamos es el potencial de. Ya. En el sistema solar hay misiones que están buscando, claro, vida de microorganismos, bacterias, que hay hipótesis que podrían haber, las lunas de Júpiter y Saturno, por ejemplo, que tienen mucho hielo y hay agua abajo, se sabe. Ahí se podrían encontrar ese tipo de microorganismos. Pero en otras estrellas, no, otros planetas no. Y para cerrar, Viviana, el para qué, yo creo que es una pregunta muy grande y hay muchas formas de responderlo, pero voy a como intencionar la pregunta. ¿Esto es porque queremos, no sé, buscar otro hogar? ¿O para qué se quiere buscar entonces el potencial de vida en otro planeta? No, ¿Qué podríamos ganar confirmando que hay potencial de vida en otros lados, fuera de nuestro sistema solar? Una pregunta fundamental, creo que cualquier persona debe ir a hacerse. ¿Somos los únicos o no? Es curiosidad, simple curiosidad. No es porque queremos ir a habitar ese planeta, no, estamos lejos de eso. Viviana Guzmán, astrónoma académica de la Universidad Católica, nuestro público te da un aplauso. Muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que las pichangas eran bastante distintas a como las conocemos hoy. ¿Cómo era el fútbol en la antigüedad? Bueno, todo empezó en China. Siglo III a.C., en la dinastía Han, se practicaba el Cuju o Cuyu, no sé cómo se pronunciará, considerado el antecedente más antiguo del fútbol. Consistía en patear una pelota de cuero rellena con plumas hacia una red, sin usar las manos. Luego en Grecia y Roma se jugaban deportes como episkiros y el arpastum, que combinaban el uso de los pies y de las manos con cierto componente de estrategia y trabajo en equipo. En Mesoamérica también se jugaba el tlachtli, un juego de pelota prehispánico que involucraba mover una pelota de caucho sin usar manos ni pies, pero su influencia simbólica, física, marcó también un antecedente cultural importante en el fútbol. Después en Japón, siglo VIII, más o menos siglo VII, el kemari, que consistía en mantener una pelota en el aire entre varios jugadores con fines más ceremoniales que competitivos. En la Europa medieval, entre los siglos IX y XIV, se empezó a, podríamos decir, perfilar este deporte de forma mucho más análoga a lo que conocemos hoy día. Juegos como el mob football en Inglaterra se jugaban entre aldeas con pocos límites y eran muy violentos, a veces duran de hecho horas y cruzaban pueblos completos, y en Inglaterra lo empezaron a regular a partir del siglo XIV. Varios reyes intentaron prohibir estos juegos porque causaban disturbios, por interferir también con el entrenamiento militar. Las escuelas públicas empezaron a jugar versiones organizadas entonces con reglas propias que eventualmente se fueron estandarizando, y en 1863 se creó también en Inglaterra la Football Association, marcando el nacimiento oficial del fútbol moderno, porque separó lo que ya existía en ese momento, que era el rugby, del fútbol. Los primeros registros en Chile son del siglo XIX. Llegó a nuestro país en 1882, introducido por marinos británicos, en Valparaíso, donde se fundó el primer club, Valparaíso Fútbol Club, 1889 en la fecha de esa fundación. Hasta hoy día, de hecho, yo no sé de fútbol, pero el equipo de Valparaíso es de alguna manera el heredero de aquel que se fundó en 1889. En la actualidad, la tecnología con el balón ha avanzado montones. Se ocupan pelotas inteligentes con sensores internos, como los que de hecho se usaron en el Mundial de Qatar 2022, que permiten un seguimiento en tiempo real de esta pelota dentro de la cancha. El último tiempo, de hecho, se implementó el VAR con B corta, tecnología de línea de gol también, la asistencia arbitral por video, sensores en la portería. Han cambiado la forma de arbitrar, han reducido también los errores humanos. El fútbol se ha hecho cada vez más inclusivo, diversificado. Existen modalidades como el fútbol femenino, profesional, fútbol también para personas con discapacidades, fútbol sala, eSports para aquellos que juegan FIFA o, iba a decir Winning Eleven, pero ya no existe el Winning Eleven. Pero claro, en videojuegos de fútbol también se ha adaptado. La globalización, la digitalización cambió el fútbol por completo, porque ahora incluso los partidos reales se analizan con Big Data, se juegan en entornos con realidades virtuales. Mira cómo ha cambiado el fútbol, de partir de una pelota de caucho en China, el antecedente más antiguo en China, que se llama Cuju, ahora estar jugando con literalmente pelotas que tienen chips.
adentro para hacerlo todo mucho más medible. ¿Qué te parece? A mí me gusta. Si a ti no te gusta, nos dejas tus reclamos en nuestras redes sociales. Oye, nos vamos a una pausa y seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos. Les voy a contar una noticia de ciencias para amenizar un poco esta jornada. Un rediseño esperado por casi 2 siglos. Así puede describirse a Lilium, el innovador espéculo ginecológico desarrollado por Ariadna Iskara Wall y Tamara Haveling, 2 ingenieras de la Universidad Técnica de Delft en Países Bajos, que buscan revolucionar la experiencia de los exámenes médicos ginecológicos con un enfoque centrado en la comodidad y en la dignidad de los y las pacientes. Un método entonces, Lilium, que busca cambiar al famoso espéculo de las consultas ginecológicas. Estamos viendo ahí en Santiago Televisión. No estamos viendo un espéculo, pero estamos viendo una consulta ginecológica, se podría decir de alguna manera. El espectáculo tradicional, fabricado en metal o plástico, ha sido por décadas un instrumento necesario, pero temido. Su diseño rígido y frío ha sido señalado como un causante de dolor. De hecho, seguro te ha pasado, si es que ha ido a alguna consulta ginecológica y te has enfrentado a este espéculo, que ahora sí que lo estamos viendo ahí en las pantallas de Santiago Televisión. Justamente son materiales, que sea metal, plástico. Es complicado, no es lo ideal, por decirlo así. De hecho, entre un 30 y un 35% de las mujeres dice evitar sus controles médicos justamente por la presencia de este aparato que es más o menos incómodo y, repito, mejorable. ¿Por qué no hacerlo? Frente a esta problemática, entonces, Lilium propone un enfoque muy distinto, fabricado con caucho médico semiflexible, como lo son muchos otros instrumentos médicos. Yo no sé por qué se deja de lado el espéculo y se seguía ocupando esta cuestión de fierro, como que estuviéramos en la Edad Media. En este caso, Lilium es un nuevo espéculo que tiene un diseño ergonómico que imita la forma de una flor. Su estructura con 3 pétalos y un tubo central permite que la apertura sea más suave, menos invasiva, reduce entonces el impacto físico y psicológico también que tienen muchas de estas examinaciones. Y la innovación no solo estética, permite también mayor visibilidad del cuello uterino, facilita el trabajo del profesional de salud y ofrece la opción incluso de autoinserción asistida. Si es que te incomoda que otro profesional o la ginecóloga, ginecólogo, sean los que estén invadiéndote de alguna manera, puedes hacerlo tú misma de manera asistida. Similar a un tampón, empoderando entonces a las pacientes al otorgarles mayor control durante el procedimiento. Además, el diseño incluye una dimensión sustentable, como si no fuera poco. Me da risa que estamos acá, pero vendiendo el producto 100%. A diferencia de los espéculos actuales, que pueden tener hasta 9 piezas y es difícil esterilizarlos, Lilium solamente son 2 partes reutilizables, lo que mejora la higiene, reduce residuos, también optimiza el trabajo en centros médicos. La revolución del espéculo, podríamos decir de alguna manera, este invento que se llama Lilium. Ojalá llegue a los CEFAM acá en Chile rápido, ¿no? Sí, claro, porque si no se queda en la curiosidad médica, pero de alguna manera, incluso si no llega al CEFAM, que sirva para que lo tengas en la cabeza, cómo seguimos dejando de lado muchas veces la atención ginecológica también a mujeres, ¿no? Qué increíble que, lo repito, se sigue ocupando un espéculo que literalmente parece un instrumento de la Edad Media, siendo que hay tecnología como silicona médica, semiflexible, con temperaturas mucho más ajustables, no sé qué. Bueno, esa es la idea de Lilium. Seguimos con más después de esta pausa. No, nada que era una pausa. Seguimos con más ahora. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Hablar sobre la muerte, en particular los últimos días, las últimas semanas o los últimos meses, todas las muertes son distintas, previos a dejar de vivir. Lo vamos a comentar con nuestra próxima invitada, María Ignacia Macauliffe, que ya está conectada con nosotros. Te mando un aplauso a nuestro público. Muchas gracias por estar acá en nuestro programa. ¿Cómo te va? Hola Iván, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, cuéntame primero, porque te presentamos ahí en el generador de caracteres como doula de la muerte, y tú eres también de formación enfermera. ¿Cómo se combinan estas dos cuestiones? Porque enfermera, la gente supongo que ya sabe lo que hacen, en particular cuidados paliativos hacia el final de la muerte, pero este concepto de doula de la muerte, expliquémoslo. Ya. Mira, una doula, nosotros conocemos este concepto de doula generalmente por una persona que acompaña el embarazo, el parto y el puerperio, ¿verdad? Y lo mismo podemos llevarlo al otro extremo de la vida, acompañando el proceso del morir, ¿ya? Como desde un
diagnóstico de pronóstico de vida limitado durante el proceso de morir y luego ritualizando la partida y acompañando el duelo. Qué interesante. Eso es básicamente Hagámoslo parte lo que por hace parte. El una acompañamiento dula. inicial, cuando tú dices acompañar a esta persona, que asumo que no solamente es aquel que va a morir, sino que también a todo su entorno, y no quiero caer en la caricatura, pero la voy a poner de todas formas porque eso es como lo que uno se imagina y yo creo que es mucho más que eso. No solamente estar al lado de esa persona todo el día sosteniéndole la mano y consolándolo, ¿no? Sino que un acompañamiento mucho más integral. Cuéntanos, ¿qué significa acompañar a alguien en sus últimos días? Ya, mira, igual yo, claro, soy enfermera de cuidados paliativos. No sé si conocen como los cuidados paliativos, que no es solamente como el final de la vida, sino que abarca como... en el fondo uno ingresa a cuidados paliativos cuando aproximadamente te queda 1 año de vida, ¿ya? Y los cuidados de fin de vida se dan cuando ya te quedan pocos días, ya máximo 2 semanas de vida. Y ahí nosotros podemos identificar algunos signos y síntomas que nos van a orientar a que ya te quedan pocos días, horas de vida. ¿Ya? Estos pueden ser, por ejemplo, cuando ya dejan de tragar, ¿ya? Dejan de alimentarse. Nosotros ahí decimos ya le quedan un par de semanas de vida. ¿Ya? Tienen como más sueño, están más desconectados, duermen más de 15 horas al día, orinan menos, ya es como que nuestro cuerpo fuera una máquina y se fuera apagando. Aquí hay mucha angustia por parte de los que acompañan con respecto a la alimentación, ¿ya? Y la hidratación, porque es difícil como dejar de alimentar, tiene como una connotación súper importante socialmente esto de la alimentación. ¿Cómo no le vamos a poner un suero? ¿Cómo no le vamos a poner oxígeno? Pero en el fondo está contraindicado al final de la vida. Vamos a perjudicarlos más que ayudarlos. Entonces la labor de una dula es un poco como educar y sostener este espacio para que sea lo más natural posible. Qué interesante, María Ignacia, porque no es detener la vida, ¿no? No es detener la descomposición de nuestro cuerpo en esos últimos momentos, sino que es hacerlo lo más digna posible. No sé si lo estoy entendiendo bien. Exacto, lo más digno posible. De eso se tratan los cuidados paliativos, de hecho. Intentamos mantener la mejor calidad de vida hasta el final. Morir dignamente. Ahora, nosotros asociamos como morir dignamente con eutanasia, pero en el fondo no necesariamente tiene que ser como con eutanasia. Nosotros en cuidados paliativos hablamos de la ortotanasia, que permite la muerte de manera natural. No pretende ni adelantarla, pero tampoco retrasarla, como vemos hoy día que se hace muchísimo en los centros asistenciales. La idea un poco del acompañamiento de la dula es como devolver la muerte a la comunidad. Porque la muerte no es un acto médico, no es un acto clínico en el fondo, es algo humano. Todos los seres humanos estamos preparados para nacer y para morir, sabemos hacerlo. Pero sí necesitamos contención, acompañamiento. Y, Oye, María Ignacia, y parte de las labores de la dula, aparte de acompañar también es educar, es como empoderar a la comunidad que se atreva a acompañar, porque muchas veces hoy día no vivimos, no vemos la muerte de nuestros seres queridos porque la externalizamos, la llevamos a los hospitales, ¿cierto? Pero aprender de esto nos sirve para poder vivirla en nuestras casas y acompañarla de mejor manera. Oye, que dijiste algo que no sé si te ha pasado, estás viendo a alguien hablar y tira una frase y tú dices, oh, la misma frase, y me quedé como pegado con esa frase, que es devolver la muerte a la comunidad. Devolver la muerte a la comunidad. Sí. Y de alguna manera estabas desarrollándolo ahora, ¿no? Los hospitales, pero quería insistir para ver si desarrollabas con eso, porque la frase devolver la muerte a la comunidad, siento yo que tácitamente insinúa que la muerte al parecer estaría en este momento, no sé si cooptada, pero estaría en otra parte, no en la comunidad. ¿Dónde está ahora? En los hospitales. ¿Y por qué eso es un problema? Ahora, o más que un problema, ¿por qué sería mejor devolverla a la comunidad? Ya, porque está demostrado que en el fondo la calidad de vida de la persona que está muriendo es mejor en su espacio. ¿Ya? Además, que disminuye los gastos asociados al sistema sanitario. O sea, esas camas las necesitamos para personas enfermas. En el fondo, el que se va a morir no está enfermo, solo se está muriendo.
¿cachai? Y en el fondo la muerte, al igual que el nacimiento, es un evento fisiológico para el que estamos preparados. Bueno, y un poco más la muerte que el nacimiento, porque el nacimiento muchas veces se puede como complejizar, ¿cierto? Pero la muerte generalmente ocurre, o sea, sí, estamos hablando como de personas mayores, ¿cierto? Con un declive geriátrico, que van a tener una muerte más o menos parecida, ¿ya? Y hoy día los cuidados paliativos sí te pueden proveer como la atención médica en el domicilio, ¿ya? Ellos van a tu casa y te dan, por ejemplo, morfina para aliviar tu dolor o tu dificultad para respirar. Entonces se puede manejar, incluso se puede realizar una sedación paliativa en el domicilio. La sedación paliativa es cuando en el fondo hay un síntoma que no puede ser manejado ya con estas dosis como básicas de morfina, o sea, las dosis recomendadas para aliviar un dolor, por ejemplo, o un delirium. Y no puede ser aliviado con todas nuestras medidas, en el fondo. Entonces, está éticamente permitida y legalmente permitida realizar una sedación paliativa, que no es lo mismo que la eutanasia. Oye, de hecho tú, María Ignacia, mencionaste un concepto que encontré genial, que es la ortotanasia, y en esta línea la pregunta que te quiero hacer quizás se va más al área de la psicología, ¿no? Pero yo creo que tú, con toda la pega que has hecho en terreno, has tomado de alguna manera mucho aprendizaje psicológico igual, y esto atraviesa, siento yo, todo lo que hemos estado conversando, que nos cuesta mucho asumir que nos vamos a morir. Y no lo digo solamente a la persona que se está muriendo, sino que a todo su entorno. Asumir que ya llegó la hora, y suena como crudo decirlo, así como, oye, asúmelo, ¿no? Porque sería muy violento, así como remecer a alguien, ¿no? Oye, pues, entra en conciencia. Pero ¿cómo se hace eso? Porque muchas veces el no asumir que nos vamos a morir, o el que el entorno no asume que la persona ya le llegó, entre comillas, su hora, hace que uno caiga en otra, tú dijiste ortotanasia, pero entiendo que también está la distanasia, ¿no? Que es como todo lo contrario a la eutanasia, que es como la distanasia, prolongar ya, pero hasta el hastío, la vida de manera innecesaria. ¿Cómo se hace para que la persona que está muriendo asuma que su vida va a acabar probablemente en menos de un año y se convenza, y lo mismo su entorno? Mira, aquí varias cosas. En el fondo, nosotros lo que promovemos, y desde Fundación Muerte, que hacen este encuentro interdisciplinario de la muerte, ya llevan 10 años haciéndolo, es un poco como romper este tabú, es que la sociedad empiece a hablar de la muerte. Es la única certeza que tenemos en la vida. Nos vamos a morir. Y no solamente porque estemos en cuidados paliativos y nos queda un año de vida. O sea, probablemente, quizás yo me muero antes que la persona que estoy acompañando. ¿Sabes? Lo importante aquí es que tenemos que ser conscientes de que somos seres finitos. Y con respecto a la persona que ya está en cuidados paliativos, bueno, aquí es súper importante este acompañamiento psicológico, como dices tú, y espiritual. ¿Ya? Nosotros vemos a la persona como un ser integral, no solamente como un cuerpo con dolor, sino que obviamente hay ansiedad, hay miedos, hay incertidumbre, no solo de la persona que se está muriendo, sino que también de su entorno. Entonces son temas que tenemos que abordar y personalmente siento que es súper lindo de abordar a través de la planificación anticipada de cuidados. A la gente le dan ganas de hablar como, ya, yo puedo participar en mi planificación, ¿cómo me quiero morir? ¿Ya? Entonces ahí uno empieza a tener conversaciones y las personas siempre saben que se van a morir. No es como que ya tienen una negación, que en el fondo puede ser como una de las etapas del duelo, ¿cierto? Pero finalmente saben que se van a morir y ellos necesitan conversarlo. Entonces, una de las labores o funciones de una dula también es estar ahí, escuchar, escarbar un poco cuáles son esos miedos para poder enfrentarlos de mejor manera. No sé si respondí. Sí, no, y María Ignacia, la duda que me queda de hecho es porque ya hemos hablado harto entonces del tema paliativo, más fisiológico, que es como propio de lo que es la enfermería, claro. Pero ya en el área más de la dula, y tú lo mencionaste, lo espiritual, me gustaría entrar en la otra patita que tú dijiste al principio, el definir lo que es una dula, no solamente lo fisiológico, sino también el aspecto ritual. Hablábamos acá hace un rato de la muerte de la mascota, una psicóloga que estudia varias familias que habían perdido una mascota, y nos decía que algo muy importante es no hacer como que nada había pasado, no
comprarme otro perro y sigo con mi vida, lo entierro y sigamos y hago el reemplazo, sino que hay que hacer un ritual, funeral o no, carroza fúnebre o no, cada uno ve cómo arma su ritual, pero en el caso de la muerte, y por eso acá te quiero redirigir la pregunta a ti, ¿por qué es importante lo ritual para una persona que está en los últimos meses de muerte? ¿Cómo alguien de repente, y cómo se enfrenta, porque tú dijiste espiritual, una persona, ponte tú, atea, muy así racional, muy escéptica, y que le llega el momento de la muerte, y de repente ahí, chuta, es el momento de empezar a ponerse un poco más espiritual, como para poder enfrentar la muerte de mejor manera? O sea, todos somos seres espirituales, en el fondo, no tiene nada que ver la religión, o sea, la religión es parte de la espiritualidad, en el fondo, todos creemos en algo, lo que sea, la naturaleza o en la aniquilación, incluso eso está bien. Si tú crees eso, ok, entonces trabajamos con eso. ¿Qué es lo que a ti te hace sentido? ¿Cómo te gustaría a ti que celebren el final de tu vida? Entonces ahí uno diseña un poco el rito de despedida con esa persona y esa familia, ese entorno. Porque obviamente no es lo mismo para una persona católica que ya tiene más o menos claro que quiere... no sé, ser velado en una capilla, ¿cierto? Claro, uno se imagina, más conocido ese camino. Pero no todos quieren eso, en el fondo. Sí, o sea, hoy día la población católica ha ido en disminución y es como que uno no sabe qué hacer y como que se lo da a la funeraria, inmediatamente llama a la funeraria y es como, háganse cargo. Y lo externalizamos, entonces ¿por qué no hacernos cargo? Así como diseñamos nuestro plan de parto o nuestro baby shower, qué sé yo, ¿por qué no planificamos nuestra ceremonia de fin de vida? O sea, podemos hacer los ritos que nos hagan sentido. Si me creman, puedo plantar un árbol, o, bueno, no está permitido hoy día dejar las cenizas en cualquier parte, pero en el fondo la gente igual lo hace porque busca un poco más como su trascendencia, ¿cierto? Entonces está esto de la espiritualidad en buscar lo que a la persona le haga sentido. Nosotros obviamente no imponemos nada, pero sí damos algunas opciones que a uno no se le ocurre. O sea, en otros países existen una cantidad de cosas que lamentablemente aquí en Chile no tenemos, como por ejemplo los entierros verdes, que es como enterrar el cuerpo directamente a la tierra, descomponerse y ser parte, nutrir a la tierra. O hay una cremación con agua que es menos contaminante para el medio ambiente, una liquidificación se llama. No sé, y así hay infinitas cosas, infinitas opciones, compost humano, pero que nosotros en Chile todavía estamos lejos de poder lograrlo. Oye, María Ignacia, te habrás dado cuenta, tenemos en este programa preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y la ruleta está acá sobre mi escritorio. Estamos hablando de la muerte, pero la idea es que cada uno de estos colores, María Ignacia, se corresponden con una pregunta que haría un niño o una niña sobre la muerte. Y a veces, la pregunta de los niños y niñas, no tenemos la respuesta armada y tenemos ahí que freestylear un poquitito para dejarlos conformes. Así que la idea es que cuando aparezca esta pregunta, que por cierto, todo va a tener que ver con la muerte y lo que estamos conversando, tú la respondas. ¿Te parece que hagamos girar la ruleta? Ok. Vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. Gira la ruleta mientras conversamos con María Ignacia McAuliffe, dula de la muerte, justamente sobre los últimos días, semanas o meses previos a dejar de vivir. A ver dónde se detiene la ruleta, que esta vez parece que le echamos W40 porque no quiere detenerse. Para en el color verde medio mostaza. Color mostaza. Medio amarillento, mezclado con, así como que se te coló un poquito de témpera verde y tenés que disimularlo después ya, mostaza. Veamos con qué color se corresponde. ¿Qué pregunta entonces el color mostaza? ¿Cómo se siente morir? Responde el experto. Depende, obviamente, de cada persona. Los signos y síntomas de los que yo te podría hablar cuando uno está muriendo es hay una respiración bucal, hay estertores que son como unos gorgoteos, ¿ya? Hay desconexión, pero en el fondo los sentidos es lo último que se pierde. Nosotros seguimos escuchando, seguimos percibiendo lo que ocurre en nuestro entorno. Imagínense ustedes
la despedida de su casa, de su cuerpo físico. En el fondo yo siempre hago como un ejercicio de escáner corporal, como de despedida del cuerpo, agradeciendo cada parte de tu cuerpo que te acompañó durante toda tu vida, para soltarlo. Se siente, pucha, yo no he estado, no me he muerto, pero claro, hay experiencias cercanas a la muerte que dicen que es lo más maravilloso que hay. O sea, incluso hablan como de una sensación como comparable al orgasmo, ¿ya? Que es como una sensación de amor, de paz, es indescriptible. Así lo define la gente que ha muerto y ha vuelto a la vida. Qué fascinante, porque a partir de cómo la gente describe, entonces uno diría que es más un alivio que un dolor, sufrimiento, como suele pensarse. Total, pero como le tenemos miedo, en el fondo nos cuesta mucho soltar, porque queremos tener el control. Una locura. María Ignacia McAuliffe. Así que tenemos que enfrentar nuestros miedos. Dula de la muerte, oye, muchas gracias por estar acá en el programa. Nuestro público te mando un aplauso a la distancia y que estén muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien. Seguimos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. Qué interesante el programa. Hoy día te hice una pregunta al empezar, como siempre. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Por qué nos hacemos sonar los dedos, maldita sea? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa? Mira, escucha. A algunos les genera placer, a otros les genera estrés. A mí en realidad me genera un poco de estrés. Sí, pero es que yo no me hago sonar los dedos. Entonces, bueno, eso desarrollamos ahí. ¿Por qué algunas personas lo hacen? ¿Por qué otras no? ¿Qué es lo que genera ese ruido? Son unas burbujitas que tenemos en un aceite que lubrica nuestros huesos. Bueno, anda a revisar si quieres en Spotify, YouTube, esa pregunta y la respuesta completita, como siempre lo hacemos acá. También hablábamos sobre las moléculas esenciales para la vida, la astroquímica, cómo se detectan químicos fuera de nuestro sistema solar y cuáles son las que necesitamos, carbono, ¿qué más? También lo revisamos en la primera mitad de nuestro programa. Y recién estábamos hablando sobre la muerte. ¿Cómo se siente morir? Algo que me llevo para la casa es que pareciera entonces, pero morir, no los últimos meses, los últimos días, que claramente son un dolor y un sufrimiento tanto para el entorno como a la persona que está ahí convaleciente. Pero morir, nos decía nuestra invitada, es más cercano a un orgasmo que a un sufrimiento. Para que te lo dejes en la cabeza. Nos despedimos, como siempre, nos pueden encontrar aquí mismo a las 11 de la mañana por Santiago Televisión y Radio Usach. Así que, chao, que estén muy bien.